Módulo número 12. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Enfermedades virales. Enfermedades infecciosas. Una revisión realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, octubre de 2021. Contenido. Infecciones virales del aparato respiratorio. Gripe, faringitis, laringitis, bronquitis, influenza. Cuadro clínico. Complementarios. Diagnóstico positivo y diferencial. Complicaciones. Conducta terapéutica. Infecciones por herpes virus, gastroenteritis viral, fiebres hemorrágicas, dengue y fiebre amarilla, SIDA, fiebre del Nilo. Cuadro clínico, complementarios, diagnóstico positivo y diferencial, complicaciones, conducta terapéutica. Enfermedades virales. Segunda parte. Bronquitis y traqueitis aguda. Infecciones virales del aparato respiratorio. Definición. La expresión bronquitis y traqueitis aguda define un proceso inflamatorio de resolución espontánea, 1 a 3 semanas, que afecta a las vías respiratorias de mayor calibre y se extiende hasta los bronquios terciarios. En los pacientes que presentan tos como síntoma primario, el diagnóstico se establece cuando no existen indicios clínicos ni radiológicos de neumonía. En la evaluación a la cabecera del paciente, la ausencia de criterios para diagnosticar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica debe hacernos pensar en un cuadro de bronquitis y traqueitis, siendo muy poco probable un diagnóstico de neumonía. El paciente cumple los criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica si presenta más de 2 de las siguientes características. Temperatura inferior a 36 grados Celsius o superior a 38 grados Celsius, pulso superior a 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria por encima de 20 respiraciones por minuto o un recuento leucocítico inferior a 4.000 células por milímetros cúbicos, o superior a 12.000 células por milímetros cúbicos, o con más de un 10% de bandas. Figura 96, 1. Muchos de los agentes infecciosos que producen bronquitis y traqueitis pueden infectar las vías pulmonares de pequeño y gran calibre, y en ocasiones, los alvéolos. No resulta sorprendente que la bronquitis se asocie a un espectro muy amplio de signos y síntomas, como tos, sibilancias y disnea. La definición de bronquitis y traqueitis aguda intenta diferenciar también entre este proceso y la inflamación aguda de las vías respiratorias de menor calibre, bronquiolitis, aun cuando los síntomas acompañantes del primero pueden incluir producción de esputo, sibilancias y disnea. En los pacientes con alteraciones que afectan fundamentalmente a las vías respiratorias de pequeño calibre, cabría esperar que algunos presenten una disminución de los ruidos respiratorios en las zonas afectadas. La bronquitis y traqueitis aguda se diferencia igualmente de la bronquiectasia, en la que se observa una dilatación permanente de los bronquios y tos crónica. Por otra parte, el diagnóstico de bronquitis crónica se reserva para aquellos pacientes que manifiestan tos prolongada y producción de esputo, por lo menos 3 meses al año durante 2 años consecutivos. Epidemiología. La bronquitis y traqueitis aguda alcanza una incidencia de 44 casos por cada 1000 adultos por año y afecta aproximadamente al 5% de las personas adultas cada año. Se observa una incidencia superior en otoño e invierno que en primavera y verano. En Estados Unidos, la bronquitis aguda constituye la 9ª enfermedad más frecuente diagnosticada por los médicos en pacientes ambulatorios. Se cree que este trastorno es de etiología viral prácticamente en todos los casos. Sin embargo, solo se aíslan virus en el 8 al 37% de los pacientes. Por consiguiente, en la mayoría de los casos no se conocen las verdaderas causas de la enfermedad. No obstante, en Estados Unidos al menos el 70% de los pacientes con bronquitis y traqueitis aguda recibe antibióticos antibacterianos cuando acuden al médico.
Y lo que es más importante, aunque en el esputo de la mitad de los pacientes se aíslan también las mismas bacterias implicadas en la neumonía adquirida en la comunidad, se desconoce el papel que desempeñan en la biopatología de la bronquitis y traqueitis aguda o de sus síntomas concomitantes. Biopatología. Se cree que las infecciones del epitelio bronquial y traqueal inducen una respuesta inflamatoria. Desde el punto de vista histopatológico, se observa un engrosamiento microscópico acompañante de la mucosa bronquial y traqueal en las zonas inflamadas. Esos hallazgos histopatológicos coinciden también con los ocasionales de inflamación de las vías respiratorias altas que se limitan a los bronquios y la tráquea y se detectan mediante la tomografía por emisión de positrones con urodesoxiglucosa marcada con 18F. En diversos estudios se han detectado microorganismos patógenos específicos en más de la mitad de los pacientes con bronquitis aguda. Esos microorganismos comprenden virus respiratorios comunes, bacterias respiratorias típicas y bacterias atípicas. Existen al menos 3 variables que pueden influir en la detección de microorganismos patógenos específicos: la existencia de una epidemia, la estación del año y el estado de vacunación de la población contra la gripe. Además, es probable que existan grandes variaciones en la distribución anatómica de todos los microorganismos patógenos causantes de bronquitis y traqueitis aguda, que pueden distribuirse desde la mucosa nasal hasta el epitelio bronquiolar. Entre los virus implicados en la bronquitis y traqueitis aguda cabe destacar los virus de la gripe A y B, el virus paragripal, el virus sincitial respiratorio, coronavirus, adenovirus y rinovirus, generalmente por este orden de mayor a menor frecuencia. También se ha identificado el metaneumovirus humano como agente etiológico. En niños se ha observado una asociación entre la bronquiolitis y el virus sincitial respiratorio, el virus de la gripe, el virus paragripal y el metaneumovirus. Entre las bacterias más implicadas en la bronquitis aguda cabe destacar a Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. También se han publicado casos de bronquiolitis grave por Mycoplasma pneumoniae, aunque este microorganismo patógeno suele asociarse a neumonía o bronquitis y traqueitis aguda en los adultos. Hasta un 25% de los casos de bronquitis y traqueitis aguda pueden deberse a bacterias atípicas: Bordetella pertussis, Chlamydopila, Chlamydia, Pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae. Manifestaciones clínicas. El síntoma clínico cardinal es la tos de reciente aparición. Dado que la mayoría de las infecciones respiratorias altas remite en el plazo de una semana, un período de tos más prolongado ayuda a considerar un posible diagnóstico de bronquitis aguda. Los pacientes suelen acudir a su médico después de 4 a 7 días de tos que no remite. En el caso de la bronquitis aguda, a menudo se observa una tos continuada y en ocasiones un empeoramiento de esta que dura inicialmente 1 a 3 semanas. Los síntomas asociados varían y pueden consistir en producción de esputo, fiebre, malestar, sibilancias y disnea. Los adultos con tos ferina pueden manifestar paroxismos de tos, tosferina o vómitos, aunque con menos frecuencia que los niños con esta misma infección. Diagnóstico. Los pacientes con un cuadro agudo pueden no ser capaces de distinguir entre sus síntomas iniciales y los de las infecciones acompañantes muy leves de las vías respiratorias altas. Sin embargo, en la bronquitis y traqueitis aguda se observa una fase prolongada de tos que persiste más de 1 a 5 días de tiempo durante el que las pruebas de la función pulmonar pueden proporcionar resultados anormales. En una proporción importante de los pacientes se aprecia un declive significativo del volumen expiratorio máximo en el primer segundo. Cuando se identifican bacterias atípicas en los cultivos o las pruebas serológicas, los pacientes suelen recibir atención médica más tarde que aquellos con procesos virales, y manifiestan sibilancias con más frecuencia. En algunos estudios, un 12 al 32% de los pacientes con tos persistente durante más de una semana tiene tos ferina. Sin embargo, en otros estudios solo se confirma esta infección en el 1% de esos pacientes.
dado que un aspecto crucial de esta enfermedad es la posibilidad de que los síntomas se deban a un microorganismo que podría responder a los antibióticos, suele ser más importante diferenciar entre la etiología bacteriana y viral que identificar el microorganismo exacto causante de la infección. La medición de las concentraciones séricas de procalcitonina, la prohormona de la calcitonina, puede ayudarnos a detectar la presencia de una infección bacteriana y, por consiguiente, indicarnos la conveniencia de iniciar o interrumpir la antibioterapia. Si la concentración es inferior a 0,1 nanogramos por litro es muy poco probable que la infección sea de etiología bacteriana, y la opción de limitar el tratamiento a aquellos pacientes con concentraciones superiores a 0,25 nanogramos por litro permite reducir considerablemente el uso de antibióticos sin consecuencias clínicas adversas. Si se dispone de esta prueba, la detección de concentraciones muy bajas puede ayudar al médico a evitar la prescripción de antibióticos. En aquellos casos ocasionales en los que es importante diagnosticar la causa viral específica, existen pruebas de diagnóstico muy rápidas para la mayoría de los virus asociados a la bronquitis y traqueitis aguda. No obstante, su utilidad radica en la posibilidad de identificar un virus para el que existe un tratamiento o de evitar el uso de antibióticos antibacterianos si se identifica algún virus. No todas estas pruebas rápidas son de uso corriente. Además, son caras y raras veces resultan rentables en pacientes ambulatorios. Para diagnosticar causas bacterianas específicas, la prueba de la reacción en cadena de la polimerasa de los frotis o aspirados nasofaríngeos representa la forma más sencilla y sensible para diagnosticar las infecciones por Bordetella pertussis, Mycoplasma pneumoniae y Chlamydophila pneumoniae. La mayoría de los expertos recomienda disenarginato de calcio para Bordetella pertussis, ya que el algodón inhibe el crecimiento de esta bacteria. Para diagnosticar las infecciones por Chlamydophila es preferible utilizar torundas de Dacron con asas de aluminio para obtener las muestras, ya que el algodón, el alginato de calcio y la varilla de madera pueden inhibir el crecimiento del microorganismo. Los cultivos para Mycoplasma pneumoniae son lentos e insensibles. En general, no deben realizarse pruebas para identificar microorganismos atípicos debido tanto al coste de la prueba de la reacción en cadena de la polimerasa como a la poca sensibilidad y la lentitud de los cultivos. No obstante, si el médico sospecha que se ha producido un brote en la comunidad o es probable que se trate de tosferina, una prueba rápida con la prueba de la reacción en cadena de la polimerasa puede resultar bastante beneficiosa. Tratamiento. Aunque es probable que menos del 50% de los casos de bronquitis aguda se deban a bacterias patógenas, en todo el mundo se utilizan antibióticos en el 50 al 85% de los casos. En un metaanálisis de estudios aleatorizados sobre el uso de antibióticos antibacterianos para la bronquitis, los pacientes que recibieron antibióticos tenían bastantes menos probabilidades de manifestar tos, pero sus 0,58 menos días de tos, 0,46 menos días de tos productiva y 0,64 menos días de malestar no resultaban estadísticamente significativos y generalmente quedaban contrarrestados por los efectos adversos de los propios antibióticos. Cuando se prescriben antibióticos, la acitromicina, 500 mg diarios durante 3 días, es probablemente superior a otras alternativas. Otra opción consiste en posponer el inicio de la antibioterapia y utilizar únicamente antibióticos en aquellos pacientes con síntomas persistentes. Esta estrategia reduce ligeramente el grado de satisfacción de los pacientes, pero no se han detectado consecuencias clínicas adversas. Cabe destacar que no parece que un cambio de color en el esputo permita predecir per se una respuesta a los antibióticos. En pacientes con microorganismos patógenos atípicos conocidos se pueden utilizar antibióticos, pero incluso en esos casos no está claro su posible efecto sobre su evolución, excepto para limitar la diseminación de la tosferina, especialmente durante un brote confirmado. Se cree que el tratamiento más eficaz en adultos en los que se sospecha un diagnóstico de tosferina consiste en administrar eritromicina, 500 mg 4 veces al día durante 14 días. Sin embargo, muchos pacientes no toleran la eritromicina, y en esos casos resulta eficaz la doxiciclina, 100 mg cada 12 horas, o un macrólido más reciente como la acitromicina, 500 mg el primer día y 250 mg por día en días sucesivos.
Estos dos últimos antibióticos son también activos frente a Clamidia pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae, aunque se desconoce la duración óptima del tratamiento para la bronquitis aguda. Un intervalo aceptable es de 5 a 14 días. Durante la temporada de gripe, los antigripales pueden ayudar a reducir los síntomas en un día aproximadamente y a que los pacientes con gripe reanuden su actividad normal medio día antes. Los fármacos de primera generación amantadina y rimantadina resultan ineficaces contra los virus de la gripe A, H3N2, y no se recomienda su uso. Se pueden utilizar fármacos de segunda generación como zanamivir, 2 inhalaciones de 5 mg cada una, 2 veces al día, u oseltamivir, 75 mg 2 veces al día, durante 5 días. Hasta un 20% de los pacientes tratados con oseltamivir experimentan náuseas o vómitos. Los antihistamínicos y los antitusivos y expectorantes que no necesitan receta no tienen ninguna utilidad aparente. Aunque algunos subgrupos de pacientes con una respuesta bronquial excesiva pueden beneficiarse de los B-agonistas, en términos generales no parece que tengan ningún efecto beneficioso. No existen datos que respalden el uso rutinario de esteroides inhalados. Los mucolíticos pueden tener un pequeño efecto beneficioso. En resfriados experimentales por rinovirus, la administración de fármacos no esteroideos, solos o combinados con antihistamínicos, permite reducir la intensidad de los síntomas, incluida la tos. No obstante, no se ha investigado el uso generalizado de esos fármacos solos o combinados en la bronquitis y traqueitis adquirida de forma natural en la comunidad. En pacientes con bronquitis aguda se pueden usar distintas medicinas alternativas como pelargón y unsidoides, una planta herbácea perenne muy utilizada en Europa, extractos de tomillo y de raíz de primula, y una fitomedicina obtenida a partir de aceites esenciales. Se ha comprobado que estas medicinas tienen algunos efectos beneficiosos en comparación con un placebo en la bronquitis aguda, pero se necesitan más estudios para corroborar estos resultados antes de poder prescribirlos de forma rutinaria. Dado el uso excesivo de los antibióticos y que probablemente ese uso induzca alteraciones en la resistencia de la comunidad a los antibióticos, las medidas para reducir ese uso abusivo podrían tener importantes efectos beneficiosos a largo plazo y disminuir al mismo tiempo los costes asistenciales. Desgraciadamente, esas medidas han tenido solo unos resultados muy modestos. Pronóstico. La tos suele durar entre 10 y 14 días, un período de tiempo en el que la enfermedad limita de manera significativa y pasajera la vitalidad y la actividad social. Datos limitados sobre el pronóstico a corto y largo plazo demuestran que hasta un 20% de los pacientes manifiestan síntomas persistentes o recurrentes durante un mes. Los antibióticos pueden reducir en menos de un día la duración de los síntomas, pero hay que sopesar sus modestos efectos beneficiosos con los efectos secundarios, la aparición de resistencia a los antibióticos y los costes de este tratamiento. En Estados Unidos, la duración media de una consulta para un adulto con una infección de vías respiratorias altas es de 14,2 minutos cuando se prescriben antibióticos al paciente y de 15,2 minutos sin la prescripción de antibióticos, pero el uso de antibióticos no constituye un factor independiente que permita predecir la duración de las consultas. En el futuro, el uso generalizado de pruebas de diagnóstico rápido para determinadas bacterias y virus patógenos nos ayudará a utilizar tratamientos más eficaces.